Buenas noches. A continuación vamos a exponer el legado de Pío Baroja, médico novelista y ensayista español, miembro de la generación del 98. Nació en San Sebastián, norte de España, lo que comúnmente conocemos como País Vasco, el 28 de diciembre de 1872 y muere en Madrid el 30 de octubre de 1956. Ahora su vida y sus inicios. Pío Baroja, el tercero de cuatro hermanos, creció en el seno de una familia acomodada de San Sebastián, relacionada con el periodismo y negocios de imprenta, hijo de Serafín Baroja, ingeniero de minas al servicio del Estado, y Carmen Francisca Nesi, descendiente de una familia italiana lombarda. La relación estrecha con sus hermanos se mantuvo hasta el final de sus días. Baroja estudió medicina en Madrid y trabajó como médico de provincias en su juventud. Durante su periodo de prácticas en el Hospital San Juan de Dios y en el General, descubrió su indiferencia por la profesión sanitaria y es en este periodo de estudios cuando comienza a escribir relatos cortos. Es importante destacar que de estos problemas y de la decadente vida universitaria madrileña, Pío Baroja se inspira años después en los primeros capítulos de su en parte autobiográfica novela El árbol de la ciencia, el cual desarrollamos en clase y particularmente me atrapó por su profundidad y reflexión sobre la vida y la sociedad. En Madrid, en 1894, Baroja se centra en su doctorado para no postergar más sus estudios y finalmente presenta en 1896 su tesis acerca del dolor, llamado Estudio Psicofísico, y allí se entera de una vacante como médico rural en Cestona, en Guipúzcoa, provincia de San Sebastián, donde Baroja nació. Pero la vida del médico rural era muy penosa y mal remunerada. Tras un año de baja actividad médica, finalmente abandona su profesión como médico. Ahora revisemos su carrera literaria. Acá, en esta fotografía, podemos observar el Monasterio de las Descalzas, ubicado en Madrid, donde Baroja pasó parte de su juventud, y actualmente esta calle se llama de la Misericordia. La historia de Baroja es realmente increíble. Podríamos decir que fue un genio adelantado a su tiempo, capaz de transformar sus experiencias personales y el contexto histórico en obras que aún hoy nos invitan a reflexionar. La producción literaria de Pío Baroja es realmente enorme y diversa. A lo largo de su vida escribió cerca de 100 obras, entre ellas 66 novelas, además de ensayos, cuentos, autobiografías, dos piezas de teatro e incluso un libro de poemas. En 1900 publicó su primer libro, una recopilación de cuentos titulada Vidas sombrías, la mayoría compuestos en Cestona sobre gentes de esa región y sus propias experiencias como médico. El periplo de Baroja por Europa y diversas regiones de España no solo amplió su visión del mundo, sino que también enriqueció su visión crítica de la sociedad, algo que más tarde se refleja en sus novelas y ensayos. En una de sus excursiones a la Sierra Madrileña conoce a su amigo suizo, el hispanista, escritor y traductor de Friedrich Nietzsche, el español Paul Schritz, y entra en contacto con sus ideas del gran filósofo que impregnan parte de su obra. Ya instalado en Madrid, empezó a colaborar en periódicos y revistas, simpatizando con las doctrinas sociales anarquistas, pero sin militar abiertamente con ninguna. Las novelas las solía agrupar en trilogías. De este modo llegó a acumular 10 trilogías de tema muy variado: aventura, tema social, filosófico, autobiografía, existencial, etc. De 1902 a 1912 escribe lo mejor de su producción. Las novelas más destacadas de esta etapa son las agrupadas en la trilogía La lucha por la vida, Las inquietudes de Shantiandía, Salacatín el aventurero y El árbol de la ciencia en 1911. Entre 1913 y 1936 escribió El escuadrón de Brigante, Los caminos del mundo, Con la pluma y el sable, La ruta del aventurero, La caverna del humorismo, Los contrastes de la vida, Hombre ingenuo en una época de decadencia, El sabor de la venganza, El amor, el dandismo y la intriga,
La nave de los locos, El gran torbellino del mundo, Los confidentes audaces, El mar, Los visionarios, Desde el principio hasta el fin, Las noches del buen retiro y en 1934 cierra con El cura de Monteleón. De 1936 al 56, los últimos 20 años, lo más destacado son Las memorias de un hombre en acción, que consta de 22 volúmenes, y Desde esta última vuelta del camino en 1949. Baroja perteneció a la popular generación del 98, el cual es el nombre que recibe un grupo de escritores, poetas y novelistas españoles que sufrieron de manera directa los estragos de la crisis política, social, económico-moral que azotó a España tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el año 1898. Sus precursores fueron Azorín, Baroja y Maeztu, y otros que se pueden ver en la fotografía, y también podemos observar las características más importantes de este movimiento literario. Este movimiento tuvo tres temas principales: la visión de España y las preocupaciones existenciales, con un estilo sobrio, sencillo y directo. También Pío Baroja tuvo una actividad política y estuvo en la Real Academia Española. Consiguió liberarse del servicio militar de la manera que cuenta en su libro Juventud e Egolatría en 1948. Participó activamente en campañas electorales, dando discursos en Barcelona, impulsado por Azorín. Hizo intento de entrar en política durante las elecciones generales de España en 1914, presentándose de concejal en Madrid y de diputado por Fraga, pero fracasó. El 13 de mayo de 1935 fue admitido en la Real Academia Española. En ese entonces presidía el acto de recepción del nuevo académico del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. En el acto, Baroja dio lectura a su discurso de ingreso, titulado Formación psicológica de un escritor, de hora y cuarto de duración. Al final, el presidente de la República colocó la medalla de académico a Baroja entre ovaciones y aplausos del público. En sus últimos años, podemos decir que Baroja durante toda su vida fue un gran andarín, habiendo paseado por Madrid y todos sus alrededores en su juventud, como queda reflejado en su trilogía La lucha por la vida, La busca, Mala hierba y Aurora roja. En sus últimos años fue un gran paseante por el Parque del Buen Retiro madrileño, de forma que se levantó allí la estatua que guarda su memoria, cruce con el Cuesta de Mayano y Alfonso XII. Su hermana Carmen murió en 1949 y su hermano Ricardo en 1953. Afectado poco a poco por la arteriosclerosis, Baroja murió a los 84 años en el 56 y fue enterrado en el Cementerio Civil de Madrid, junto al de la Almudena, como ateo. Nunca estuvo casado y no dejó descendencia. Entre los biógrafos de Pío Baroja y algunos familiares aún existen controversias sobre diversos aspectos de su personalidad y obra. Pío Baroja y su impacto en la literatura española del siglo XX. Podemos observar una reflexión final. Pío Baroja fue una figura clave de la generación del 98, comprometido con la renovación cultural y literaria de España. Su obra se caracteriza por un estilo sencillo, directo y crítico, que refleja la realidad social, moral y política de su tiempo. Hoy, Pío Baroja permanece como uno de los grandes narradores del siglo XX, cuya obra sigue siendo leída, estudiada y valorada por su lucidez y autenticidad. A través de sus novelas y ensayos, Baroja expresó una mirada profunda y a menudo pesimista sobre la vida, la injusticia social y la búsqueda de sentido. Su producción literaria fue extraordinariamente amplia, abarcando más de 100 libros, increíble. También podemos destacar algunas frases célebres de Baroja. A una colectividad se le engaña siempre mejor que a un hombre. Las masas pueden ser muy manipulables. El hombre, cuya necesidad es conocer, es como la mariposa que rompe la crisálida para morir. Nunca hay demasiado conocimiento para saber. La vida es una lucha constante, una cacería cruel en que nos vamos devorando los unos a los otros. El más apto es el que sobrevive, el que puede seguir su camino sin importar los demás.
El árbol de la ciencia no es el árbol de la vida. No todo se basa en ciencias y en estrictas métricas. También es necesaria la creatividad. Muchas gracias.